Buenas noches, estimado docente. Esta oportunidad, el grupo 7 de Geología vamos a presentar el tema de formación del universo y todo el sistema solar. Los integrantes somos Guamandipas Julio, Pamo Churata Dana Pierina. Voy a ceder a mi compañera para que ya inicie la exposición. Compañeros, bueno, voy a hablar sobre el primer tema, que es la formación del universo. Bueno, voy a dar un pequeño resumen. La formación del universo es uno de los temas centrales de la cosmología moderna, el modelo más aceptado para explicar su origen del Big Bang, el cual plantea que el universo comenzó hace unos 13.8 mil años a partir de un estado extremadamente caliente y denso. El Big Bang no fue una explosión, sino una expansión del espacio mismo. Esta teoría se basa en observaciones clave como el corrimiento rojo de galaxias descubierto por Hubble, la radiación cósmica de fondo detectada por Penzias y Wilson, y la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio. La evolución temprana del universo siguió una línea temporal definida. En los primeros instantes, tiempo de Planck, las leyes físicas aún no se unificaban. A los 0.1 segundos comenzaron a formar protones, neutrones y núcleos atómicos. A los 380 años se formaron los primeros átomos y neutros y el universo se volvió transparente, permitiendo que surgiera la radiación cósmica de fondo. La formación de estructuras cósmicas como galaxias y cúmulos se dio por la acción de la gravedad, un papel clave que lo tuvo la materia oscura. Aunque no se pueda observar directamente, es necesario para explicar la rotación de las galaxias y la distribución de estructuras a gran escala. Más tarde se descubrió una expansión del universo no solo continuo, sino que se acelera, lo cual llevó al concepto de energía oscura. Bueno, le paso a mi compañero Julio. Sí, compañera, gracias. La segunda parte es la formación del sistema solar, donde el modelo más aceptado sobre el origen del sistema solar es el de nebulosa solar, el cual sostiene que hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, una nube molecular interestelar colapsó bajo su propia gravedad, dando inicio al proceso de formación del Sol y los planetas. Se cree que este colapso pudo haber sido provocado por una onda de choque de una supermora cercana, según Bush en 1997. A medida que la nube colapsaba, comenzó a girar y a planearse, formando un disco protoplanetario con la mayor parte de la masa concentrándose en el centro donde se formó el protosol. Cuando la presión y la temperatura en el núcleo alcanzaron un punto crítico, comenzaron las reacciones nucleares y nació el Sol. Mientras tanto, en el disco que lo rodeaba, el gas y el polvo comenzaron a agruparse formando planetizales que luego evolucionaron hacia planetas, según Winsenkling en 1977. Posteriormente, la temperatura en el disco disminuye con la distancia al Sol, lo que determinó la comprensión de los planetas. Los planetas rocosos como la Tierra y el Marte se formaron cerca del Sol, mientras que los gigantes gaseosos y helados como Júpiter y Neptuno se formaron más lejos donde podían acumular hielo y gas, según Maribaldi 2012. Además, los planetas se formaron otros cuerpos menores como asteroides y cometas, que son restos de material original que no llegó a formar planetas. También se originaron lunas, algunas
para crear y otras como nuestra luna, los grandes impactos según Kano Astups en 2001. En resumen, podemos indicar que la formación del sistema solar fue un proceso complejo y dinámico, rígido por leyes físicas universales. El modelo de la nebulosa solar sigue siendo la teoría principal para explicar cómo surgieron el Sol, los planetas y los cuerpos del sistema solar, como lo señalaba Williams y Ciesa en 2011. Este modelo se sustenta en observaciones astronómicas, estudios de microscopio y simulaciones computacionales modernas. Voy a ceder a mi compañera para seguir la exposición. Bueno, en tercero tenemos el origen de la Tierra. Bueno, la Tierra se formó hace unos 4.54 mil millones de años como parte del proceso de formación del sistema solar, a través de la creación de materiales sólidos dentro del disco protoplanetario que rodeaba al Sol. Este proceso dio al lugar un planeta inicialmente caótico, marcando por impactos violentos, calor extremo y una rápida evolución interna. Durante sus primeras decenas de millones de años, la Tierra experimentó un proceso de diferenciación interna, impulsado por la calor generado por impactos radiativa, y comenzó, esta calor fundió parcialmente el planeta, permitiendo que los materiales más densos como el hierro y el níquel descendieran al centro, formando el núcleo, mientras que los materiales más ligeros formaron un manto de la corteza. Rubiet de 2015. Esta diferenciación fue clave para el desarrollo del campo magnético terrestre, esencia para proteger la atmósfera del viento solar. Uno de los eventos más importantes fue el impacto con un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Teia, que ocurrió entre 30 y 100 millones de años después de la formación del sistema solar. La Tierra primitiva también desarrolló una atmósfera inicial rica en gases volcánicos como el CO2, vapor del agua y nitrógeno. Posteriormente, al enfriarse la superficie, el vapor del agua se condensó y formó los océanos. Evidencia del agua líquida desde hace al menos 4.3 mil millones de años se ha encontrado en cristales de zircón muy antiguos. En conclusión, la Tierra se formó a través de procesos dinámicos como la creación, impactos, diferenciación interna y formación de la atmósfera y los océanos. Estos eventos sentaron las condiciones fundamentales para la vida, haciendo nuestro planeta un lugar verdaderamente único y en el sistema solar. Le paso a mi compañero. Sí, continuamos el cuarto, el tiempo geológico. El tiempo geológico es la escala que usan los geólogos para representar los eventos y procesos que han ocurrido en la Tierra desde su formación hace aproximadamente 4.6 mil millones de años hasta el presente. Esta escala permite comprender la evolución del planeta a lo largo de grandes lapsos de tiempo, mucho más extensos en la que usamos en la vida cotidiana. El tiempo geológico se basa en dos enfoques. Uno relativo, que apoya en principio como la superposición de capas y la sucesión faunística, propuesto en el siglo XIX por el geólogo como Charles Levy en 1830. El segundo, absoluto, que utiliza técnicas de dotación radiométrica como el método uranio, plomo o potasio, ¿no? Argón, para asignar edades numéricas, ¿no? Precisas a las rocas, según Duncan en 2005. Ambos enfoques se complementan para formar una escala cronológica que divide la historia de la Tierra en dos eones, eras y periodo y épocas. Luego, las herramientas de dotación
radiométricas permiten conocer con alta precisión cuándo ocurren estos eventos. Por ejemplo, se ha determinado que el uranio 238 tiene una vida media de 4.5 mil millones de años, lo que permite fechar incluso las rocas más antiguas del planeta. La importancia del tiempo geológico radica en que permite, uno, reconstruir la evolución de la vida desde los microbios hasta los seres humanos. Dos, estudiar la tectónica, placas y la formación de supercontinentes como Pangea. Tres, analizar cambios climáticos globales y eventos catastróficos a lo largo de la historia. Cuarto, correlacionar estos rocosos en distintas partes del mundo y entender la historia geológica según Baines Harper en 2015. Finalmente, como conclusión, el tiempo geológico es una herramienta esencial para entender no solo el pasado profundo de la Tierra, sino también para entender su presente y anticipar su futuro. Su construcción ha sido posible gracias a la integración de observaciones estratégicas y métodos radiométricos modernos. Seguimos, compañeros. Ya, como quinto tenemos la estructura de composición de la Tierra. La Tierra es un planeta estratificado formado por capas concéntricas con propiedades físicas y químicas distintas, corteza, manto y núcleo. Conocer esta estructura es esencial para entender fenómenos como terremotos, volcanes, tectónica de placas y el campo magnético terrestre. Aunque no podemos acceder directamente al interior de la Tierra, usamos herramientas como la sismología que analiza la velocidad y comportamiento de las ondas sísmicas. Por ejemplo, las ondas P atraviesan sólidos y líquidos, pero las ondas S no se propagan en líquidos, lo que ayudó a descubrir que el núcleo externo es líquido. Shear del 2009. Además, se emplean datos de meteoritos y simulaciones de laboratorio a alta presión y temperatura. La estructura interna se divide en tres capas principales. Uno, la corteza, es la capa más delgada y externa. Se distingue entre corteza continental, más gruesa y compuesta por granito, corteza oceánica, más delgada y formada por basalto. Aunque es la capa que habitamos, representa menos del 1% del volumen terrestre. 2. Manto. Llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad y representa el 84% del volumen del planeta. Anderson, 2009. Está compuesto por silicatos como el piroxeno. Incluye el manto superior donde se encuentra la astenosfera, parcialmente fundida y clave para el movimiento de placas. El manto inferior más rígido y sometido a la mayor presión. Número 3. Núcleo. Compuesto principalmente por hierro y níquel. El núcleo externo es líquido y responsable del campo magnético terrestre. El núcleo externo es sólido y fue descubierto por Inge Lehmann en 1936 a través del análisis sísmicas. En cuanto a su composición química, la Tierra está formada mayoritariamente por oxígeno 46% y silio por 28%, junto con otros elementos como hierro, magnesio y aluminio. En el núcleo, el hierro representa más del 85% de su masa. En conclusión, la estructura interna de la Tierra es el resultado de procesos complejos y diferenciación desde sus primeras etapas. Comprender esa organización es fundamental, no solo para estudiar la dinámica externa de los planetas, sino también para compararlo con otros cuerpos del sistema solar. Bueno, le paso a mi compañero. Sí, gracias, compañera. La deriva continental. La teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener en 1912
revolucionó la forma que entendemos la Tierra. Wagner sostuvo que los continentes no eran estructuras fijas, sino que desplazaban lentamente sobre la superficie terrestre y que hace millones de años estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea. Ninger, 1915. Aunque su idea fue innovadora en su momento, fue rechazada porque creía de un mecanismo físico conveniente que explicara el movimiento continental. Sin embargo, Wagner reunió diversas evidencias para sustentar su propuesta. Por ejemplo, la coincidencia entre los bordes de Sudamérica y África. Dos fósiles idóneos o idénticos como el Mosasaurus hallando en continentes hoy separados por océanos. Similitudes en las formaciones rocosas y cadenas montañosas. Evidencia de glaciaciones en regiones hoy tropicales que apuntaban a posiciones anteriores distintas de los continentes, dice el 1997. El rechazo inicial vino de la continuidad geocéntrica, ya que Wagner propuso mecanismos detalles como la fuerza centrífuga y la rotación terrestre. Por este es 1999. No fue hasta medidas del siglo XX que la tectónica de la placa brindó al sustento teórico a lo que faltaba. Con el descubrimiento de la expansión de fondo oceánico, ¿no? Ames, 1962, las bandas magnéticas simétricas en el hecho marino, Ben Martins, 1963, la distribución de terremotos en límites de placas, la deriva continental se validó como parte de un modelo más amplio. La tectónica de placas, Frankens, en 2012. Hoy sabemos que los continentes forman parte de placas litosféricas que se desplazan sobre el manto terrestre debido a corrientes de convección. Esta teoría explica fenómenos como la formación de montañas como el Himalayas, la distribución de fósiles y especies, la actividad sísmica y volcánica y la construcción de la historia geográfica de la Tierra. Finalmente, la deriva continental no solo fue una teoría adelantada a su tiempo, sino que se convirtió en el pilar fundamental de la geografía moderna. Wagner, aunque incomprendido en vida, es hoy reconocido como uno de los científicos más influyentes de las ciencias de la Tierra. Le cedo a mi compañera. Bueno, compañero, el tema 7, el postulado de Alfred Wegener y su impacto de la ciencia de la Tierra. A principios del siglo XX, el científico alemán Alfred propuso una idea revolucionaria. Los continentes no son estáticos, sino que se mueven lentamente a través de la superficie terrestre. Esta teoría, conocida como deriva continental, fue publicada por primera vez en 1912 y desarrollada en su obra El origen de los continentes y océanos en 1915. Wegener planteó que todos los continentes actuales formaban originalmente un supercontinente llamado Pangea, que con el tiempo se fragmentó y derivó hasta formar la geografía actual. Wegener, de 1915. El postulado de Wegener se basó en múltiples evidencias: el ajuste geográfico entre Sudamérica y África, el hallazgo de fósiles idénticos con mesosauros o glossopteris en continentes ahora separados por océanos. Du Toit, 1937. Similitudes geológicas entre cordilleras y
formaciones rocosas y diferentes continentes, registros de glaciaciones en zonas ecuatoriales, lo que indicaba posiciones antiguas muy diferentes. Green de 2015. A pesar de esas pruebas, su teoría fue rechazada por la comunidad científica de la época, principalmente porque no logró proponer un mecanismo físico conveniente para el movimiento continental. Décadas más tarde, la geofísica moderna confirmó que los continentes sí se desplazan, pero como parte de placas litosféricas, y lo que dio lugar al desarrollo de la tectónica de placas, evidencias como la expansión del fondo oceánico GES en 1962. Las bandas magnéticas simétricas en los fondos marinos GES en 1967 y la distribución de terrenos y volcanes de los límites de placas validaron el núcleo del postulado de Wenger. En conclusión, aunque Wenger fue incomprendido en su tiempo, su teoría sentó las bases de una de las transformaciones más importantes de la geología. Su legado perdura en la tecnología de placas, que hoy es el modelo dominante para entender la dinámica interna del planeta. Bueno, compañero, te paso. Sí, tenemos la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas es hoy la base fundamental de la geología moderna. Esta sostiene que la litosfera terrestre, la capa rígida que incluye la corteza y la del manto, está fragmentada en grandes placas tectónicas que se desplazan sobre la osteósfera, una capa más débil de manto superior. Frisch en 2011. Existen tres tipos principales de límites entre placas. Uno, divergentes, convergentes y transformantes. Bueno, la evidencia que representa esta teoría es el amplio. Bandas magnéticas simétricas en los fondos del océano. Binet Martins en 1963. Terremotos y volcanes concentrados en los bordes de las placas. Isaac, 1968. El aumento en la edad de la corteza oceánica lejos de los dorsales. Koch en 1985. Y mediciones satelitales con GPS y que demuestran el movimiento continuo de las placas. Demings 2010. Los mecanismos que impulsan estos movimientos incluyen: 1. La convección del manto para las diferencias térmicas, la tradición por subducción y la jala de las placas hacia el manto, y el empuje desempeña deslizamiento de los océanos donde se forman nueva litosfera. Turcont Chandler 2002. Gracias a esta teoría, hoy podemos explicar fenómenos geológicos globales como las formaciones de cordilleras, terremotos, volcanes, gasunias y los desplazamientos de los continentes. La teoría de placas ha transformado nuestra comprensión del planeta, ofreciendo un marco coherente para estudiar su pasado, presente y futuro dinámico. Frisch, 2011. En resumen, la tectónica de placas no solo explica cómo se mueve la Tierra, sino por qué suceden muchos de los procesos geológicos que afectan a nuestra vida diaria. Continúa, compañera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.